Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. El día de hoy solamente vamos a estar analizando lo que es la inteligencia artificial. De hecho, esto es solamente una prueba. Si gustan quedarse, vamos a hacerle preguntas difíciles a la inteligencia artificial y vamos a ver qué nos responde acerca de esas preguntas que nosotros le vamos a realizar. Recordemos de que últimamente está muy de moda el uso de la inteligencia artificial para los estudios bíblicos. Logos acaba de adaptar lo que es la inteligencia artificial en su programa o software bíblico. Sin embargo, tiene muchas limitantes. Realmente las respuestas que el software bíblico Logos busca mediante la inteligencia artificial en algunas ocasiones es muy difusa. A algunos les sorprende, a otros no les sorprende. Sin embargo, hay en el mercado otros tipos de software de inteligencia artificial que parece ser que tienen una buena respuesta en cuanto al uso del estudio bíblico. Y entonces voy a compartir pantalla para poder hacerle algunas preguntas a la inteligencia artificial. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas, unas pequeñas modificaciones. Este es el programa llamado Poe, que es una inteligencia artificial también. Y vamos a hacerle algunas preguntas difíciles. Vamos a ver qué nos responde el software acerca de las preguntas difíciles del estudio bíblico. Por ejemplo, hay cuestiones que la inteligencia artificial no utiliza lo que es el pensamiento crítico ni la reflexión teológica. Entonces vamos a preguntarle. No teníamos planeado estar este día conectados, pero vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿existe evidencia arqueológica que respalde la destrucción de Jericó? Y vamos a preguntarle a ver qué nos responde. Vamos a ver qué nos dice. Dice: saludos, como arqueólogo puedo decirte que existen evidencias arqueológicas que respaldan la destrucción de Jericó. La ciudad de Jericó ha sido excavada en varias ocasiones a lo largo de los años y los hallazgos han proporcionado valiosas pistas sobre su antigua historia. Uno de los hallazgos más importantes fue realizado por el arqueólogo británico Charles Waring en la década de 1860. Durante sus excavaciones se encontró una muralla fortificada que rodeaba la ciudad, que coincidía con la descripción bíblica de la ciudad de Jericó. Esta muralla fue datada en el periodo del tiempo en el que, según la tradición bíblica, ocurrió la destrucción de Jericó. Más recientemente, la arqueóloga israelí llevó a cabo excavaciones en Jericó en la década de 1950. Durante sus excavaciones descubrió los restos de una muralla que había sido destruida por un colapso repentino, con restos de cerámica y otros objetos que datan de la época en la que se cree que ocurrió la destrucción de Jericó. Estos hallazgos arqueológicos respaldan la idea de que Jericó fue destruida en algún momento del pasado, aunque no podemos afirmar con certeza que esta destrucción esté directamente relacionado con el relato bíblico. La interpretación de los hallazgos arqueológicos sigue siendo objeto de debate entre los expertos. Entonces, esta es la respuesta que nos da lo que es esta inteligencia artificial. Si nosotros nos vamos a libros más especializados, vamos a encontrar de que probablemente la destrucción de Jericó no sea en la época que aborda lo que es el relato bíblico. Sin embargo, la inteligencia artificial solamente nos dice de que hay debate solamente y que estos hallazgos no se pueden comprobar realmente la certeza de la historia bíblica. Vamos a estarle preguntándole algo acerca del Jesús histórico.
Vamos a preguntarle algo que vamos a estar hablando en próximos programas acerca de la concepción virginal de Jesús. Vamos a preguntarle quién fue el padre de Jesús según los estudios del Jesús histórico. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué dice este artículo. Según los estudios de Jesús histórico, no hay consenso absoluto en cuanto a la identidad del padre de Jesús. La tradición cristiana sostiene que José, esposo de María, fue el padre terrenal de Jesús. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que Jesús pudo haber sido concebido de manera virginal, sin un padre humano. Otros teorizan que hubo un padre humano, pero su identidad es incierta. Algunos académicos han planteado la hipótesis de que un hombre llamado Pantera podría ser el padre de Jesús, basándose en menciones encontradas en textos rabínicos judíos antiguos. Sin embargo, esta idea no ha sido ampliamente aceptada y sigue siendo objeto de debate. Esto es algo interesante como la base de datos de esta inteligencia artificial nos habla acerca de esa teoría, acerca de que Jesús fue un hijo ilegítimo de José. Algunas tradiciones rabínicas nos habla acerca de que probablemente su padre haya sido un romano que cometió una violación probablemente con María y de ahí surge lo que llamamos la concepción y de ahí surge lo que es el personaje o la figura del Jesús de la historia. Pero algo que aquí no plantea es de que estas tradiciones rabínicas fueron escritas en el siglo II, probablemente eh, son respuestas de tipo apologéticas en contra del movimiento del cristianismo emergente y que no tiene una base sólida para estas afirmaciones. Entonces, la inteligencia artificial sí te va a arrojar información, pero no te va a hacer estos comentarios críticos y de reflexiones teológicas que en algunas ocasiones encontramos en otros libros. Por ejemplo, esta teoría de Pantera, soldado romano, como padre de Jesús, se ha planteado, pero también ya se ha refutado. El sacerdote anglicano N.T. Wright habla acerca de esta situación, si realmente podemos darle crédito a las tradiciones rabínicas. Y en su libro El Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios, habla de que no podemos utilizar las fuentes rabínicas para poder reconstruir la historia del periodo del Segundo Templo. Por lo tanto, para la reconstrucción del Jesús histórico, no es probable realmente aceptar estas afirmaciones. Tenemos un video pendiente más adelante donde vamos a hablar acerca del Padre de Jesús, donde vamos a plantear tres teorías. Existen tres teorías acerca del Padre de Jesús en la misma Biblia del Nuevo Testamento. Sin embargo, eso lo vamos a tratar en otro programa. Vamos a ver qué más nos dice. Es importante destacar que la figura de Jesús y su origen son temas complejos y controvertidos, y los estudios del Jesús históricos están en constante evolución. La información disponible se basa en fuentes históricas y textos antiguos, pero no hay una respuesta definitiva en cuanto a la identidad del Padre de Jesús. Si tienes más preguntas sobre este tema o cualquier otro relacionado con la historia o la religión, estaré encantado de intentar responderlas. Entonces me deja en lo mismo la inteligencia artificial, probablemente se pueda utilizar, pero al utilizar estos tipos de recursos tenemos que saber que la información que nos da no es una información realmente de reflexión crítica, reflexión teológica. Nos trae información que por lo general podemos encontrar en las redes. Entonces vamos a hacerle una última pregunta a esta inteligencia artificial. Le vamos a preguntar acerca del concilio divino y vamos a ver qué nos responde.
Recordemos de que el tema del concilio divino es un tema candente, es un tema que en algunas ocasiones no se escucha mucho, hay mucha confusión en cuanto a esto. Esto debido a la evolución de la religión de Israel. Vamos a ver qué nos responde. Dice, el Concilio Divino de Israel, también conocido como Sanedrín, era una institución judicial y religiosa en la antigua Israel. Estaba compuesto por un grupo selecto de líderes religiosos y sabios que se reunían para tomar decisiones sobre asuntos legales, religiosos y políticos de importancia. Y aquí estamos viendo un error de esto, lo que había venido hablando. Aquí nos está hablando del concilio de Israel, no nos está hablando acerca del concilio divino, acerca del concilio de los dioses que nos habla la Biblia hebrea, de que Dios está reunido en la reunión entre los dioses y entre todos esos dioses Dios juzga acerca de los dioses menores, los hijos menores, los hijos de los dioses, acerca de la posible relación del Dios Yahvé con la diosa Ashera, no nos dice nada de esto. Entonces, si nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial sin tener un conocimiento de causa, este tipo de información puede ser peligrosa, debido a que nos está dando una información que no es lo que nosotros buscamos. Vamos a hacerle una última pregunta. ¿Existe evidencia de un politeísmo en la Biblia hebrea? Y esto lo hemos visto en algunos programas anteriores. Vamos a ver qué nos responde. Parece que sí, esto es lo que queríamos que nos respondiera. Dice, sí, en la Biblia hebrea se pueden encontrar algunos indicios de la existencia de un politeísmo en el antiguo Israel. Aunque la religión israelita se desarrolló hacia un monoteísmo estricto, hay textos y pasajes en la Biblia que sugieren la influencia de creencias y prácticas politeísticas anteriores. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona ocasionalmente otros dioses además de Yahvé. El dios principal del monoteísmo hebreo es Yahvé. Estos dioses, como Baal, Astarte y otros, eran adorados por las culturas vecinas y en ocasiones fueron objeto de culto por parte de algunos israelitas, a pesar de las prohibiciones explícitas de la idolatría en la ley hebrea. Además, se han encontrado inscripciones y artefactos arqueológicos que sugieren la existencia de adoración a múltiples dioses en la antigua Israel. Por ejemplo, se han descubierto figurillas y amuletos representados de deidades femeninas, como la diosa Ashera, que era adorada junto a Yahvé en algunos lugares. Esto es algo interesante aquí lo que encontramos. Nos trae una información a medias, quiero decirles. Realmente es un resumen del descubrimiento arqueológico en el cual se encuentra una inscripción que dice Yahvé y su Ashera, y en lo cual algunos académicos han mencionado de que en la antigüedad probablemente Yahvé tuvo una consorte divina y que con el tiempo esto ya fue visto de mala manera por la evolución de la religión de Israel y le fue quitado esa característica sexual al dios Yahvé. Y por esa razón nosotros actualmente conocemos a Yahvé como un dios asexual. Pero en descubrimientos arqueológicos antiguos se han descubierto esta adoración de Yahvé y su Ashera, es decir, su consorte divina. Y esto es algo que probablemente no entra en el conocimiento general de las personas. Sin embargo, realmente existen estas evidencias arqueológicas. Y yo a veces me empiezo a preguntar y a cuestionar,
Utilizamos a veces la arqueología cuando respalda la Biblia, pero cuando dice algo contrario a lo que dice la Biblia, ahí sí no decimos nada y ni siquiera argumentamos de que esos descubrimientos arqueológicos son importantes para conocer el desarrollo de la evolución de la religión de Israel. Entonces, sí existen evidencias arqueológicas, sin embargo, la inteligencia artificial no nos habla muy claro en cuanto a de esa posibilidad de adoración de un Yahvé sexual con una consorte divina, de la misma manera que tenían los otros dioses de la época y del tiempo y de la cultura en que compartía con el pueblo de Israel. Eso es interesante, realmente nos aportó algo, pero si nosotros no conocemos de esto, vamos a solamente tener una información superficial. Por eso recomiendo los libros. La inteligencia artificial en muchas ocasiones nos hace flojos para buscar información, para buscar realizar realmente estudios bíblicos. Nos pueden arrojar una información, pero no es una información realmente académica, respaldada con biografías. Si se están dando cuenta, realmente nos está tirando un resumen de algunas cuestiones, sin decirnos realmente acerca del problema y de las cuestiones teológicas y críticas de esos descubrimientos. Dice, sin embargo, es importante tener en cuenta que la Biblia también contiene un fuerte mensaje monoteísta y una clara condena de la idolatría y la adoración a otros dioses. A medida que la religión israelita se desarrollaba, se hizo hincapié en la exclusividad de Yahvé como único Dios verdadero. En resumen, aunque se puede encontrar rastros de un politeísmo en la Biblia hebrea, la religión israelita evolucionó hacia un monoteísmo estricto a lo largo del tiempo. La evidencia de un politeísmo en la Biblia se encuentra en pasajes selectos y en la influencia de prácticas religiosas de las culturas vecinas en la antigua Israel. Esto es lo que nos habla acerca del politeísmo. Realmente se queda muy corto en cuanto a la información que tenemos acerca de estas cuestiones. Entonces, el uso de la inteligencia artificial tiene un pro y tiene un contra. Realmente no existe una reflexión crítica, una reflexión teológica, un pensamiento crítico como un ser humano lo puede tener. Realmente la base de datos que maneja esta inteligencia artificial, POE, parecía ser que resume la información que contiene y al final de cuentas, si tú no tienes una instrucción en cuanto a esto, puedes cometer algunos errores. ¿En qué nos puede servir esta inteligencia artificial? Algo increíble, eso sí, que le podemos argumentar acerca de POE como herramienta de inteligencia artificial es el estudio bíblico básico. Por ejemplo, le podemos preguntar, ¿cuáles son los temas principales del Evangelio de Juan? Y vamos a ver qué nos responde. Quiero que vean que automáticamente la inteligencia artificial me está dando información acerca de los temas principales del Evangelio de Juan. Esto es algo básico y algo sencillo que la inteligencia artificial puede elaborar. Primero me marca la divinidad de Jesús, la importancia de la fe, la obra redentora de Jesús, el amor de Dios, la importancia del Espíritu Santo. Entonces, y me trae información también, una información básica. Otra de las cosas también que podemos realizar y de forma sencilla, por ejemplo, los que se dedican a la predicación, podemos preguntarle cómo realizar un bosquejo de, del mismo Evangelio de Juan. Vamos a ver qué nos trae.
Por ejemplo, le pregunté si me puede hacer un bosquejo del Evangelio de Juan y quiero que vean cómo me bosqueja toda esta información. Quiero que vean cómo nos bosquejó todo. Déjenme ver si puedo acercar un poquito. Miren cómo nos está haciendo el bosquejo. Aquí ya tenemos un bosquejo del Evangelio de Juan. Y si queremos ser más específicos, podemos preguntarle acerca de un capítulo. ¿Me puedes bosquejar el primer capítulo del Evangelio de Juan? Y aquí está, mira, me está bosquejando lo que es el primer capítulo del Evangelio de Juan. Aquí tenemos todo el bosquejo. Esto puede ser una ayuda. Sin embargo, yo a veces siento que como para hacer trampa, esto también se puede hacer trampa. Y a veces, por esa razón, no estoy de acuerdo en la inteligencia artificial. Te hace todo de la manera más fácil. Por ejemplo, yo sé de que a veces la falta de tiempo ocasiona que puedan utilizar de mala forma este tipo de programas. Por ejemplo, los que se dedican a la predicación, le podemos preguntar si nos puede realizar una predicación. Vamos a ver qué nos responde. ¿Me puedes hacer una predicación del primer capítulo de Juan? Y vamos a ver qué nos responde. Ahí está, nos pone hasta el título. Dice la palabra que se hizo carne. Nos marca una introducción, nos marca algunos puntos, la palabra eterna y creadora. ¿Qué más nos marca? La venida de la palabra, el testimonio de Juan el Bautista y conclusión. Y hasta te pone hasta el final una exhortación. Dice, hoy te invito a reflexionar sobre la importancia de Jesús en tu vida. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Has permitido que su palabra transforme tu vida y te guíe en el camino de la verdad? Que el testimonio de Juan el Bautista y la revelación de Jesús como la palabra encarnada te inspiren a buscar una relación más profunda con Él y a compartir su mensaje de amor y salvación. Esto me parece algo, probablemente algunas personas puedan verlo como una ayuda, probablemente si lo vemos de esa manera, pero ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Dónde queda la preparación? ¿Dónde queda la exégesis? Ni siquiera necesitas leer el capítulo para poder tener una predicación. Claro, es una predicación sencilla. Posteriormente, tú le puedes agregar otros versículos para apoyar al texto, pero esa es una limitante que también tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene ese pensamiento lógico, ese pensamiento crítico y ese pensamiento analítico. Y ya ahí tenemos nuestra predicación del día domingo. ¿Es buena la inteligencia artificial? Yo creo que aún todavía no estamos preparados para poder utilizar estas herramientas. En lo personal,
simplemente sería de consulta, aunque no me dejan mentir, a veces también teniendo los recursos como estos, eh, las podemos utilizar de mala manera. Ya no nos vamos a ir al texto, ya no vamos a realizar exégesis, ya no vamos a irnos a los idiomas originales, no vamos a ir a investigar el contexto histórico, contexto literario, el contexto de la carta, un análisis gramatical, la forma de la palabra, la semántica, la sintaxis. Entonces, todo eso, lo que un ser humano, una persona con una preparación en el desarrollo de sermones, eh, pues pierde realmente sentido esta inteligencia artificial para alguien que le gusta realmente irse al texto y realizar todos los pasos. Pero bueno, nos puede servir para sacarnos de problemas probablemente. Vamos a preguntarle algo, vamos a preguntarle si nos puede hacer un resumen del libro del Éxodo. Vamos a ver qué nos responde. Y esta es una de las funciones que tiene el software bíblico Logos, hacer resúmenes de sus libros. Y vamos a ver qué nos responde. Dice, sí, nos está dando el resumen. Nos lo está dividiendo. De hecho, es mucho mejor que el software bíblico Logos porque nos está dividiendo en temas. Tenemos la opresión de Egipto, el llamado de liberación de Moisés, la salida de Egipto, rebelión y peregrinación. Y al final nos hace una reflexión, parece. El libro del Éxodo es una poderosa historia de liberación, fe y obediencia. Revela el carácter de Dios como el liberador, proveedor de su pueblo, así como la importancia de confiar y obedecer su voluntad a través de los eventos narrados en el Éxodo. Se sientan las bases para la forma y el desarrollo del pueblo de Israel como una nación elegida por Dios. Entonces sí, nos hace resúmenes. Vamos a hacerle una pregunta de un libro específico. Vamos a ver qué nos responde. Por ejemplo, el libro de Samuel Pagán. Vamos a ver. ¿Me puedes hacer un resumen del libro Introducción a la Biblia Hebrea de Samuel Pagán? Yo lo tengo en físico por ahí, ahorita no lo tengo a la mano. No tiene información de ese libro. Dice, lamentablemente no tengo información específica sobre el libro Introducción a la Biblia Hebrea escrito por Samuel Pagán. Como asistente de inteligencia artificial, mi conocimiento se basa en una amplia gama de fuentes y no tengo acceso a información detallada sobre libros específicos de autores contemporáneos. Sin embargo, puedo ofrecerte un resumen general de una introducción típica a la Biblia hebrea. Esto también está interesante. Si no tiene, te da otra información. Información general. Entonces acabamos de hacerle algunas preguntas a la inteligencia artificial POE. Ese fue un programa corto, realmente no tenía intención de grabar algo, pero hoy estuvimos viendo acerca de este tema y cómo la inteligencia artificial puede ser una ayuda para los estudios bíblicos. Sí, pero si alguien que apenas está iniciando los estudios bíblicos utiliza estas herramientas, yo no se las recomiendo. Se las recomiendo a alguien que ya se haya leído una introducción a la Biblia hebrea, ya se haya leído una introducción al Nuevo Testamento.
ya haya leído libros de teologías sistemáticas, teologías bíblicas, se haya leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, por lo menos para poder detectar algunos errores que nos arroja la misma inteligencia artificial y también para poder verificar si realmente nos está respondiendo de la manera que queremos. Por ejemplo, le hicimos una pregunta a esta inteligencia artificial acerca del concilio divino. Es un tema que se ve en la academia, sin embargo, no es muy conocido acerca de los dioses en la Biblia hebrea, cómo había un paradigma en el cual existían un concilio en el cual Yahvé era el Dios supremo y existían deidades menores. Eso tiene que ver mucho con la mitología del Antiguo Oriente y su relación cultural con el pueblo de Ugarik, principalmente, y el pueblo cananeo. Pero esa información no te lo está diciendo la inteligencia artificial. Lo vas a encontrar en libros especializados. Nos arrojó información del Sanedrín, cosa que esa información nosotros no se lo preguntamos, lo confundió. Le preguntamos información sobre un libro específico, Introducción a la Biblia Hebrea, de Samuel Pagán, un excelente libro que yo se los recomiendo, si no lo tienen, lo pueden conseguir. Nos dice que no maneja realmente información de libros específicos, pero nos habla acerca de una introducción de la Biblia hebrea que realmente es muy limitante. Le preguntamos acerca del Jesús histórico. Realmente no nos dio una explicación realmente académica, una explicación crítica en cuanto a este problema. Alguien que no conoce del tema, bueno, lo puede ver superficialmente, pero no puede realmente conocer a grandes rasgos el problema acerca del Jesús histórico y acerca de quién fue el padre de Jesús, hablando históricamente y los problemas que hay en la academia acerca de este asunto acerca del padre de Jesús. Entonces vemos que es muy limitante realmente. En el Concilio Divino también nos arrojó acerca de que se encontraron descubrimientos arqueológicos que hablan acerca de Yahvé y Ashera, pero realmente no nos explica a grandes rasgos los problemas que hay en el fondo de este descubrimiento. Realmente no nos dice nada. Cuando si nosotros nos vamos a los libros especificados, los libros donde tratan este tema y estos artículos, nos hablan el problema teológico y el problema que existe acerca de este descubrimiento. Y a grandes rasgos no nos dijo realmente el problema entre Yahvé y Ashera como consorte divina de Yahvé, cosa que no nos dijo el artículo. Alguien que no lo conozca la información lo puede pasar por desapercibido. Le preguntamos, yo creo que lo que nos respondió de la mejor manera fueron los bosquejos. ¿Me puedes realizar un bosquejo de tal libro? ¿Me puedes hacer una predicación? Y nos hizo una predicación esta inteligencia artificial. ¿Es buena o es mala el uso de la inteligencia artificial en los estudios bíblicos? ¿Nos hacen más flojos? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? Me gustaría saberlo. Lo pueden dejar en los comentarios. ¿Realmente se pierde la esencia del estudio bíblico al utilizar estas herramientas de inteligencia artificial? Realmente yo ya estoy acostumbrado a agarrar un libro, a agarrar mis herramientas, a anotar, hacer anotaciones escritas, estar buscando fuentes y biografías, buscar diferentes diccionarios que tengo a la mano, pero no me veo solamente haciéndole una pregunta y me responde algunas cuestiones. Es muy limitante la información que te da en cuanto a esta inteligencia artificial. Por ejemplo, el día de ayer estaba leyendo acerca del Evangelio de Marcos. Todos sabemos de que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo. Sin embargo, hay diferentes problemas en cuanto al Evangelio de Marcos, acerca del final del Evangelio de Marcos, que es una interpolación. Hay otros que manejan que no es una interpolación, sino que hay varias recensiones del libro
del Evangelio de Marcos. También las fechas, hay discusiones si fue antes de la destrucción del templo o después de la destrucción del templo. Y hay otras cuestiones también que encontré y que no había conocido antes. Por ejemplo, consulté un diccionario bíblico en inglés donde me marca un artículo donde nos dice de que algunos han dicho de que el Evangelio de Marcos no fue escrito por Marcos, todo eso nos llegó por tradición, sino que fue escrito por el evangelista Tomás, algo que yo nunca había escuchado, no había leído esto, pero cuando te encuentras esas joyas en tu estudio bíblico, es algo increíble y es algo que la inteligencia artificial no nos puede brindar. Entonces nos vemos en otra ocasión. ¿Cómo ven esta herramienta de inteligencia artificial? ¿Ustedes lo utilizarían? Yo no lo utilizaría realmente. En el software bíblico Logos es muy limitante. Tal vez para el uso de ilustraciones. Hasta eso. Hay ciertos errores en la inteligencia artificial del software Logos. No voy a abarcar mucho. Estaba preparando un tema acerca del respeto de las leyes que nosotros, o de los líderes y reyes, que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y una ilustración me decía que tenemos que obedecer a los líderes eclesiásticos, a los líderes y reyes, a los gobernadores. Y a mí me pareció que no iba con lo que yo estaba planteando. Si nosotros nos vamos a hacer un análisis hermenéutico de toda la Biblia en cuanto a los gobernantes, cuando el faraón ordenó a las parteras que matara a los niños, ¿qué hicieron las parteras? Desobedecieron al faraón y fue contado por justicia. Cuando a Daniel se le obligó a comer la comida del rey de Mesopotamia, de Babilonia, este se negó, desobedeció. Sin embargo, hay otras escrituras que dicen que es mejor obedecer a Dios que al hombre, o obedecer primero a Dios que al hombre. Y es eso, todo ese trabajo hermenéutico y todo ese trabajo que tú debes de hacer, no te lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces yo no estaba de acuerdo con esto que me arrojó el software bíblico Logo, que es una inteligencia artificial para hacer ilustraciones. Y ahí vemos también las limitantes. Si tú vas a utilizar estas herramientas software de inteligencia artificial, tienes que tener el conocimiento por lo menos básico del estudio bíblico y de las normas de hermenéutica también. Entonces, si tú eres nuevo y empiezas a usar estas herramientas, yo creo que no es bueno. En primer lugar, la información es corta, la información en muchas ocasiones no es específica, la información es general, en algunas ocasiones contiene errores y en otras le damos más crédito a estas inteligencias artificiales que nuestro propio estudio bíblico. Nos vemos en otra ocasión. Solamente quería conectarme, estamos haciendo unos cambios y me dio gusto estar con ustedes. Últimamente no hemos subido nada al canal. Hemos tenido desafíos, pero poco a poco estamos saliendo de esos desafíos y tenemos un poquito de espacio y tiempo para poder compartir algo con ustedes.